Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar con el siguiente tema que trata sobre los movimientos sociales y las revoluciones, sobre todo acá en América Latina. Vamos a ver cómo se han ido desarrollando y sobre todo su impacto en la actualidad eh, alrededor de la economía, la sociedad y lo cultural. Entonces, los movimientos sociales y revoluciones en América Latina han sido respuestas colectivas sobre todo a la injusticia, a la desigualdad y al autoritarismo, sobre todo a esto último. Las grandes revoluciones siempre se han dado cuando han existido gobiernos autoritarios, cuando se declaran dictadores, etcétera, es donde se ha visto grandes revoluciones. Entonces, ¿qué es un movimiento social? Pues es una acción organizada de personas o un grupo de personas que buscan transformar la realidad política, económica o cultural de un país. Entonces, ¿cuáles son las causas de estos movimientos sociales? Pues primero, comienzan a crear estos grupos, sobre todo ahora son grupos políticos, pero en la mayoría se supone que crea estos grupos por la desigualdad social, porque existe mucha pobreza, por la discriminación, abuso de poder, falta de participación ciudadana. Entonces esto motiva a grandes levantamientos, a revoluciones masivas y ya hemos nosotros sido testigos de varias. Por ejemplo, aquí hace poquito hubo un paro, hace 2 años paro. Ya les había dicho que aquí en Ecuador desde el 98 más o menos, siempre existe un paro cada 2, 3 años. Así que es algo que nosotros prácticamente convivimos con estos movimientos, con estos levantamientos. Entonces las revoluciones de independencia tenemos sobre todo las de americanas, pues entre 1810 y 1825 comenzaron pues estas primeras revoluciones, por decirlo así, en la época de la colonia. Entonces, como estábamos dominados, porque ya sabemos, por el imperio español y por el imperio portugués, pues aparecieron los primeros líderes como Bolívar, como San Martín, por ahí como Sucre, como Mujer Manuela Cañizares. Entonces, que estos próceres guiaron este proceso. Entonces las revoluciones, por ejemplo, vamos a nombrar las más relevantes de toda América Latina, pues primero tenemos la Revolución Mexicana que sucedió en 1910 y sobre todo fue la lucha contra una dictadura como la de Porfirio Díaz. Entonces Emiliano Zapata, Pancho Villa fueron los que defendieron, por decir, los derechos de los campesinos, obreros. Prácticamente hubo la primera levantamiento aquí en América Latina. Y es como todos los paros, pues sale la gente y que está en contra del gobierno. Es muy difícil cuando un gobierno se declara dictador que la gente lo apoye. Es muy raro que un gobierno perdure en el poder así. Son casos muy extremos, por ejemplo, solo Corea del Norte, por ahí Rusia también, que tienen el apoyo del pueblo hacia su presidente dictador, porque ya cuando se declaran dictadores, pues ya llevan más de 20 años en el poder. Entonces, la revolución cubana también tenemos un hito importante, aunque el país de Cuba, pues ahorita es prácticamente un fracaso, pero la revolución fue muy bien vista sobre todo por líderes externos. Entonces, la revolución cubana que sucedió en 1959 fue liderada por Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara, que son para algunos líderes políticos pues son visionarios, pero tenemos que ir a ver las ideas para ver si se pueden cumplir o no, porque son muy difíciles de cumplir estas ideas sociales. Entonces estos dos líderes derrocaron a la dictadura de Batista, que estaba en ese tiempo, pues igual buscaba la justicia social, buscaba la soberanía, la democracia, aunque generó controversias políticas hasta ahora, ya, porque no están de acuerdo. Acuérdense que
el gobierno de Cuba sigue gobernado prácticamente por militares. Desde que falleció Fidel Castro, pues pasó a otro líder político, es decir, no han tenido elecciones democráticas, aunque ellos lo digan que sí, pues solo se presenta una persona, eso no es democrático que digamos, y por eso existe el país de Cuba, pues está muy mal prácticamente económicamente, siguen atrasados tanto tecnológicamente, ¿ya? Entonces, estos revolucionarios, por decirlo así, pues han sido, han sido parte de algunos líderes políticos de América Latina, que nosotros tal vez ya tengamos conocimiento. Entonces, los movimientos obreros, sobre todo, surgieron en el siglo XX, sobre todo en los trabajos, y hasta ahora tal vez existan ustedes donde trabaje, exista un gremio de trabajadores donde exigen las mejores condiciones laborales, que se cumplan los derechos que están en la Constitución. Entonces, esto no es algo nuevo, ya ha existido prácticamente 200 años. Los movimientos obreros quieren impulsar pues derechos como la jornada de 8 horas, que sea prácticamente obligatoria, que sea tengamos un salario digno. Entonces se ha cumplido en casi el 50%, que lo podemos decir, porque en algunos trabajos pues lastimosamente no es que tengan todas las condiciones laborales, ya trabajan porque a veces nos toca. Entonces es complicado exigir cuando no hay más trabajo. Entonces sí, a veces es complicado este tema. Entonces luego tenemos los movimientos campesinos, sobre todo esto en el ámbito rural, y sobre todo en la edad antigua, en la época colonial, comenzaron los primeros movimientos campesinos donde defendían la redistribución de la tierra, porque antes los españoles se apoderaban de toditas las tierras y no importaba de la persona que estaba antes. Entonces aquí comenzaron a salir los primeros movimientos campesinos, lucharon por una reforma agraria. Entonces en la mayoría de países, sobre todo acá de América Latina, donde estaban bajo el control de España, pues fue base de cambio. Políticos importantes les dieron parcelas a los primeros criollos, así que esto se fue redirigiendo hasta lo que tenemos ahora, ¿no? También tenemos los movimientos estudiantiles, y sobre todo ya cuando todos tuvieron la libertad de estudiar hasta tercer nivel, es decir, hasta la universidad, pues los jóvenes han sido protagonistas siempre del cambio, siempre quieren estar presentes. Por ejemplo, en México en el 68, en Chile en 2011, en Ecuador acá en 2015. Siempre han existido manifestaciones a favor de la educación, que no se recorte el presupuesto de la educación. Aquí vemos en Ecuador la mayoría de gente que siempre vemos, sobre todo en la Universidad Central, que está el FEUE, que son los que se supone que luchan por el acceso a libre a la educación, pero hay líderes que llevan casi 15 años ahí y se supone que la universidad solo dura 4 añitos. Entonces es complicado, hay hay mucho poder de por medio, y a veces se acostumbran tanto al poder que no lo dejan. Por ejemplo, ahorita en la central creo que está el señor Padilla, pues ya va casi 10 años en la universidad, 12 años creo que va estudiando. Entonces eso no es justo, porque le quita la libertad a los otros jóvenes que pueden ser líderes de cambio. Entonces siempre hay que ver los diferentes puntos de vista. Obviamente todos tenemos la libertad de expresión, pero hay que tener cuidado, obviamente, con lo que se dice. Entonces, los movimientos estudiantiles han sido gran parte del cambio, sobre todo aquí en Ecuador, han logrado grandes reformas, sobre todo el acceso libre a la educación. Hace 2 años, si no me equivoco, ya dejaron de tomar el acceso a la universidad, que tanto se quejaban los jóvenes mismos. Entonces lograron algo ya. Entonces también tenemos los movimientos indígenas, que eso nosotros ya hemos vivido, como les decía, desde el año de que volvimos a la democracia, desde el año 75 venimos con los grandes grupos indígenas que prácticamente
son un símbolo de resistencia, ¿ya? Entonces esto reivindica la identidad cultural, su autonomía, porque a veces no hacen caso, pues ya tienen autonomía como si fueran una presidencia autóctona, así que nosotros respetamos en la Constitución, también los respetan, que tengan los territorios ancestrales, ellos tienen sus propias leyes, entonces ellos tienen, por decirlo, tienen un poquito de privilegios ante la Constitución. Entonces, de igual manera son un símbolo de resistencia porque hemos visto que han conseguido grandes cosas. Desde el año 98 nosotros vamos recordando, en el 2000 derrocaron al presidente Maguad, en el 2004 a Lucio Gutiérrez, en 2016 hicieron protestas pero no lograron nada, en 2019 hicieron paro, cancelaron el subsidio al diésel, lograron que no subiera, en 2021 de igual manera lo lograron, este año no lo lograron, pero siempre han estado, como les digo, en lucha constante. Ya casi 26, 27 años han estado solo en protestas y exigiendo derechos, pero a veces se nos olvida que también debemos dar propuestas, porque es muy fácil exigir, ¿ya? Pero muy poco cumplir. Entonces, el papel de la mujer acá sobre todo en el siglo XXI, ya las mujeres también han liderado luchas por la igualdad de género y las han conseguido. Por ejemplo, aquí en Ecuador ya es obligatoria la participación en escaños políticos para la mujer. Obligatoriamente tiene que existir una mujer y un hombre para la presidencia, y la asamblea igualmente tiene que estar dividida por un número de mujeres. Entonces han conseguido, ya tienen más derechos laborales, tienen mayor participación política ya prácticamente en toda América Latina. No es que se les excluye como en varias partes del mundo, que todavía existe esa represión contra ellas. También tenemos los movimientos ecologistas, que sobre todo defienden el medio ambiente. Estos son nuevos, han aparecido desde el año 2000, sobre todo en Reino Unido es donde se aparecen estos grupos ambientalistas, reclamando los derechos hacia la naturaleza, frente al cambio climático, la minería, la deforestación. Entonces son movimientos pues en pro de la proambientales. Y aquí en Ecuador pues no hay muchos que digamos, pero sí existen unos tres. Yo me acuerdo que el Yasunité, por acá el Chocó Andino, que hicieron campaña. Entonces han logrado, igual el Chocó Andino ya no se explota porque ganó en la consulta que ya no debemos explotar. Igual el Yasuní también ganó en la consulta que ya debemos dejar de explotar el petróleo, así que también han conseguido grandes cosas, pero de igual manera perdemos mucho dinero. A veces siempre vemos la prioridad, pero hay que, como les digo, si nosotros exigimos, pues también demos propuestas para tal vez cambiar. Ya dejo de explotar pues acá el Chocó Andino, pues ¿qué hago? ¿De dónde saco esos recursos? ¿Ya? ¿De dónde redirijo eso? Entonces es complicado igual todos los temas, es difícil ser político. Entonces hay que tener en cuenta siempre eso, analizar cada noticia, cada caso. También tenemos los movimientos sociales contemporáneos, sobre todo en las redes sociales. Y ahí se crean grandes grupos, a veces no llegan a nada prácticamente, pero sirven para organizar eventos, para organizar protestas, organizar campañas, sobre todo campañas, puede ser en contra del gobierno, a favor. Se reúne gente, pero por lo general no llegan a nada estos movimientos sociales que aparecen en las redes sociales. Entonces, la comunicación digital, obviamente es una nueva forma de acción colectiva, pero ya hemos visto que de las pantallas no salen, digamos, esto. Es muy difícil que las personas que tal vez emiten comentarios atrás de una pantalla, pues lo vaya a hacer después. Es muy complicado. Por eso esto es lo que menos, por decirlo, menos peso tiene, pero es una nueva, igual es una nueva forma de llegar. Y hemos visto que en las campañas pues sí se lo hace, es una forma mucho más fácil de llegar a las personas, pero para formar campañas, para tratar de cambiar, no sé, hacer una campaña ambiental, una campaña de adopción de animales, la gente no apoya, dice, le da like, comparte, pero nunca
va y lo hace, así que es complicado. Aquí movimientos sociales en Ecuador, obviamente, como les digo, en nuestro país ha vivido marcado desde hace casi 27 años llenos de protestas. Entonces, desde el año 1990, pues se marcó este hito histórico. Pero tenemos muchas protestas, como les decía, y la más que sonada alrededor del mundo, pues es la de 2019 y 2022, donde se destruyó el edificio de la Contraloría y todo eso, que exigieron la justicia social, la equidad económica. En sí, no se subió el subsidio, no se quitó el subsidio del diésel, porque yo me acuerdo que quitaron algo así, era el subsidio del diésel, de la gasolina. Entonces la gente exigía que no se suba, que no se sube, que no se toque eso, pues, y al gobierno le tocó dar marcha atrás porque no tenía el suficiente apoyo. Pero como les digo, es complicado ser político porque el gobierno tarde o temprano tenía que quitar los subsidios porque estamos muy endeudados y es difícil. Y es prácticamente la deuda es como una tarjeta de crédito. El gobierno pues anterior pues gastaba como la tarjeta, es como cuando no sé si tengan tarjeta de crédito. Usted ya mismo ve, ya mismo llega el Black Friday, ahí va a comprar, compra, compra, compra y se gastó casi $1,300 y solo gana 400. Y ay, sí. Bueno, le voy a diferir y luego comienzan los intereses. Y entonces no nos damos cuenta que a largo plazo vamos a pagar el doble y necesitamos hacer recortes de nuestro presupuesto. Ahora tenemos que imaginarnos a base del país y eso pasa. El país está muy endeudado y por eso quitan los subsidios. A veces es muy fácil decir como movimiento social, como personas, no quiten, generen más empleo, pero a veces no damos ni propuestas. Por eso a mí, cuando yo vi de la noticia que ahí el grupo indígena líder, no me acuerdo cómo se llamaba, que decía que sube el salario a 620, ya, y ni siquiera decía cómo lo va a hacer, entonces es complicado. Por eso siempre hay que dar propuestas. Si yo exijo algo, pues doy una propuesta de cómo lo voy a hacer, porque es, como les digo, es muy fácil exigir. ¿Ya? Entonces, el impacto de estos movimientos sociales siempre logran cosas, así sea méritos personales, porque la mayoría siempre busca algo personal, sobre todo en esta época. Los políticos, pues, si les dan billullo, pues ya por ahí se dejan eh, corromper, pues, y lastimosamente eso es en toda América Latina, que es donde más corrupción existe. Entonces, estos logros han avanzado con derechos humanos, han logrado una mejora en la educación, libre democracia, pero eso era antes. Ahora ya es como que es complicado cambiar las reformas de la Constitución. Entonces, prácticamente las protestas es como que no sirve casi de nada. Entonces la conciencia ambiental igual se hace campañas, pero la gente no le da la importancia, por decirlo así. Entonces, sobre todo los movimientos se supone que son la representación la voz del pueblo de manera organizada, que está reclamando derechos. Pero como les digo, actualmente no hay más intereses personales que por el mismo pueblo. ¿Ya? Entonces, para finalizar nosotros, las revoluciones que hemos visto y sobre todo lo que nosotros vivimos como país, entonces vemos que el cambio no ocurre sin la participación de nosotros. Para que algo cambie nos tiene que interesar a cada persona. Entonces, si no me interesa, pues es muy complicado que cambiar. Los movimientos sociales obviamente van a fortalecer la democracia, la justicia, todo lo que querramos, pero si no hay un suficiente interés por la persona, pues no vamos a llegar a ningún lado y vamos a seguir estancados como sociedad y es complicado salir de ahí. Entonces, para finalizar, tenemos que entender que los pueblos latinoamericanos siempre han sido los que más han luchado desde que tenemos uso de la democracia, desde 1830, que fuimos liberados prácticamente, obviamente liberados en términos de conquista, porque de ahí con la deuda externa, recién en 1900 pagamos la deuda de liberación de nuestra conquista, de ahí seguimos debiendo dinero. ¿Ya? Entonces, eh,
debemos seguir luchando, de seguir manteniéndonos positivos, sobre todo, para demostrar que la unidad, la lucha colectiva de un pueblo puede transformar la historia, que nosotros somos capaces de cambiar esta historia. Entonces, como les digo, el cambio comienza de cada persona. El debercito número 13 es muy sencillo, a los años que les pongo una sopita de letras, ya sabes, solo le hace clic y encuentra las palabritas, nada más, es muy sencillo, no se demora más de un minuto y listo. ¿Alguna pregunta, algo que se me escape? Recordar a las personas que, cierto, los papeles, si se inscribieron con pase de año, tienen que venir a dejar los papeles lo más antes posible. Si es que tienen la nota por ubicación, ahí sí no se preocupen, ya está generado al ministerio, pero el resto sí que se inscribió con pases de año, pues tiene que venir a acercarse a dejar los papeles originales, porque si no, no hace válido el Ministerio de Educación. Y eso, y estar al día con las pensiones, que es para generar rápidamente esos documentos. Entonces es el debercito, tiene que ir buscando las palabras, ya sabe, es muy sencillo, no se demora más de 2 minutos y listo. ¿Alguna pregunta o algo? O nos vemos el día de mañana. Ya listo, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana es la última clase y les mando el cuestionario. Ya sabe, el viernes va a estar abierto el examen hasta el día domingo y lo puedes resolver. Entonces, listo, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.